Bienvenidos, profesor, compañeros, a mi presentación donde hablaré acerca de la reflexión de ondas sonoras y sus condiciones de frontera. Conceptos importantes que debemos recordar son el medio de propagación, la longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. Los temas que trataremos será la reflexión de ondas sonoras en la vida cotidiana y las ondas estacionarias. La reflexión de una onda. ¿Qué es la reflexión de una onda? Bueno, la reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en el que se propaga después de incidir sobre una superficie en un medio distinto. Se rige por dos leyes. La primera es que tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y la normal de la superficie en donde se produce esta reflexión están en el mismo plano. Y la segunda es que tanto el ángulo que se genera desde la normal con el rayo incidente como el reflejado son iguales. Em, Particularmente en las ondas sonoras, em, el límite entre dos medios que son capaces de conducir el sonido, ocurre tanto una absorción como una reflexión de la energía. Esta última es lo que ya acabamos de definir. La reflexión no actúa igual sobre las altas frecuencias que sobre las bajas. La longitud de onda de las bajas frecuencias es muy grande y puede alcanzar los 18 metros, por lo que son capaces de rodear la mayoría de los obstáculos. En cambio, las altas frecuencias no rodean los obstáculos con tanta facilidad, por lo que producen sombras detrás de ellos y rebotes en su parte delantera. Existen dos tipos de reflexiones, la difusa y la regular. La reflexión regular es, la reflexión difusa es si las irregularidades de la superficie son comparables en dimensiones con la longitud de onda involucrada. Entonces, el frente de onda experimentará un reflejo no uniforme con distintas direcciones. En cambio, la reflexión regular es cuando la superficie es relativamente uniforme, por lo que el frente de onda mantendrá sus características. ¿Dónde se puede ver? Bueno, algunos ejemplos donde podemos encontrar este efecto de forma natural es en el eco, que se puede percibir en cañones, cuevas, lugares muy montañosos y en algunos túneles. Y la reverberación, la cual esta es más difícil de percibir, pero también se da en estos lugares y que porque no sea tan fácil de percibir no significa que no se encuentre. El eco. El eco es un fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja en una superficie y regresa hacia su emisor, donde la señal acústica original se ha extinguido, pero aún no es devuelto el sonido en forma de onda reflejada, o sea, la onda reflejada nos llega en un tiempo superior al de la presencia acústica. Para que sea posible escuchar este fenómeno, se necesita que la fuente sonora se encuentre por lo menos a 17 metros de distancia respecto a un obstáculo, donde la onda ha de rebotar. La razón por la cual se necesitan 17 metros es que el oído humano necesita una décima parte de un segundo para poder distinguir el sonido original y el sonido reflejado o repetido. Y considerando que la velocidad del sonido cuando se propaga en el aire a una temperatura de 20 grados es de 340 metros, resulta que, por lo tanto, se necesitan 17 metros, como mínimo, 17 de ida, 17 de vuelta, que es 34, em, entre la fuente sonora y el obstáculo. En el caso del oído animal, em, para que sea percibido es necesario que el eco supere la persistencia acústica. En este caso contrario, el cerebro interpreta el sonido emitido y el reflejado como un mismo sonido. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el eco? Bueno, el eco es utilizado hoy en día tanto en ensayos, en construcción, que se utiliza para la distribución, o sea, que se utiliza la distribución del eco en el interior de los materiales de construcción a modo de ensayo para ver si cumplen con los parámetros deseados. En ecografías, ya que el ecógrafo es un aparato de ultrasonido que emite ondas sonoras que son interpretadas por un ordenador para generar imágenes.
y en radares que triangulan la posición de los objetos a través del eco que genera. La reverberación. La reverberación es un fenómeno que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. O sea, llegan al oyente antes de la extinción de la onda directa en un tiempo menor que el de persistencia acústica del oído. Cuando recibimos un sonido, nos llega desde su emisor a través de dos vías, el sonido directo y el sonido que se ha reflejado en algún obstáculo, como las paredes del recinto. Cuando el obstáculo reflejado es inteligible por el oído humano como un segundo sonido, se denomina eco, pero cuando, debido a la forma de la reflexión o del fenómeno de persistencia acústica, es percibido como una adición que modifica el sonido original, se denomina reverberación. La reverberación, al modificar los sonidos originales, es un parámetro que cuantifica notablemente la acústica de un recinto. Para valorar su intervención acústica en una sala se utiliza el tiempo de reverberación. El efecto de la reverberación es más notable en salas grandes y poco absorbentes y menos notable en salas pequeñas y muy absorbentes. Ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son aquellas que forman la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud y longitud de onda o frecuencia que avanzan en el sentido opuesto a través de un mismo medio. La amplitud de la oscilación para cada punto depende de la posición de la frecuencia. Es la misma para todos y coincide con cada una de las ondas que interfieren. Tiene puntos que no vibran, nodos que permanecen inmóviles, estacionarios, mientras que otros vientres o antinodos lo hacen con una amplitud de vibración máxima, igual al doble de las ondas que interfieren y con una energía máxima. El nombre de las ondas estacionarias proviene de la aparente inmovilidad de los nodos y la distancia que separa los nodos o los antinodos consecutivos es la medida de longitud de onda. Se puede considerar que las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino distintos modos de vibración de la cuerda, el tubo de aire, la membrana, etc. Armónicos y sobretonos. Para una cuerda, tubo o membrana determinados, solo hay ciertas frecuencias en las que se producen ondas estacionarias, que se llaman frecuencias de resonancia. Las frecuencias de resonancia son aquellas en las que coincide justo una longitud de onda con las dimensiones físicas del tubo y entonces se amplifica la onda resultante. La más baja se denomina frecuencia fundamental y las demás son múltiplos enteros de ella. Aquí podemos ver cómo el primer dibujo con N1 es la frecuencia fundamental. En N2 es el segundo armónico y el primer sobretono. Con N3 es el tercer armónico y el segundo sobretono. El N4 es el cuarto armónico y el tercer sobretono, y así sucesivamente. Ondas estacionarias en una cuerda. Las ondas estacionarias en una cuerda se producen cuando la superposición de dos ondas que se propagan por la cuerda se superponen donde donde una representa la onda original o incidente y la otra representa la onda reflejada en el extremo fijo. Las relaciones que ocurren aquí entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda son: la longitud de onda es igual a 2 veces el largo de la cuerda partido en el número de sobre tono. La frecuencia dividida en el número del armónico. La frecuencia es el número del armónico por la velocidad a la que se propaga partido en 2 veces la longitud de la cuerda. Y la velocidad es la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda partido en la densidad de la cuerda. Ondas estacionarias en un tubo. Cuando el aire entra en un tubo y se produce una onda de sonido que puede ser descrita mediante el desplazamiento de las moléculas de aire o por la variación de la presión, la longitud
La onda longitudinal producida viaja en un tubo, que viaja en el tubo, se refleja en el extremo opuesto produciendo una onda estacionaria. Estas ondas estacionarias producen nodos y antinodos de desplazamiento o presión. Desde la perspectiva o la expresión de ondas de presión, en el punto en donde se forma un nodo de desplazamiento se origina un antinodo de presión. Y el punto en donde se forma un antinodo de desplazamiento se produce un nodo de presión. En el extremo del tubo abierto se forma un antinodo de desplazamiento o nodo de presión. Existen dos tipos de tubos sonoros, el tubo abierto y el tubo cerrado. El tubo abierto, eh, si el tubo es abierto, el aire vibra con su máxima amplitud en los extremos, como se muestra en la figura de la izquierda. Sí. Y, aquí se pueden ver representados los primeros tres modos de vibración. Eh, las relaciones entre la longitud del tubo y el número de armónico es o sea, la longitud de onda para un determinado armónico es igual a 2 veces la longitud del tubo partido en el número del armónico. Y para la frecuencia es el número del armónico por la velocidad partido en 2 veces la longitud del tubo. Para un tubo cerrado, eh, se origina un vientre en un extremo por donde penetra el aire y un nodo en el extremo cerrado, como se puede ver en la figura. Entonces, la longitud de onda de esta será el doble que la de la longitud del tubo. Por lo tanto, para calcular la longitud de onda o la frecuencia, esta es el doble. Por lo tanto, sería 4 veces la longitud del tubo partido en el número del armónico, la longitud de onda que se genera y el número del armónico por la velocidad partido en 4 veces, el largo del tubo es igual a la frecuencia de la onda general.